Entremos en los ejemplos de 3 entidades federativas. El primero va a ser Chihuahua. Y aquí aprovecho para comentar una noticia muy triste. Hoy falleció el doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera, quien fuera el secretario de Salud del Estado de Chihuahua. Un médico muy talentoso, muy dedicado, muy comprometido, muy profesional y además una persona muy amigable. Desde que lo conocimos al inicio de este sexenio, siempre nos dio la impresión de ser una persona con un gran acercamiento humano, además de sus grandes capacidades como funcionario y como médico, lo cual era fácilmente constatable. Nos consterna mucho y mandamos nuestro sentimiento de condolencias a su familia, lo expresamos esta misma mañana cuando nos enteramos de ello a través del gobernador Javier Corral y la subsecretaria Mirna Beltrán, pero lo lamentamos mucho. Desafortunadamente él es una víctima de COVID y así como ha habido 42,000 personas en la misma situación. Nuestro pésame para la familia del doctor Grajeda. Vamos a comentar la situación de Chihuahua, que ilustra precisamente lo que relataba yo hace un rato. Tenemos una primera ascenso de la epidemia que se proyectó hasta la semana 20, después tuvimos un descenso progresivo durante 4 semanas consecutivas y después hemos tenido una zona de ascenso. ¿Cuál es la explicación de esto? Lo que hemos dicho para todo el país y que ha ocurrido en todo el mundo, en el momento en que hay desconfinamiento, tenemos el riesgo, todos es un riesgo social, de que exista un repunte de la epidemia. Y hemos dicho que este riesgo inescapablemente lo tenemos que correr. ¿Por qué razón? Porque aunque uno podría desearlo en términos del manejo de la epidemia, en términos de la reducción de contagios, no puede estar el país o un estado o un municipio perpetuamente cerrado. Esto tiene importantísimas consecuencias económicas y sociales que no son menores, pueden afectar gravemente y a veces de manera irreversible las capacidades económicas y sociales de las localidades, las regiones, los municipios. Entonces, es un riesgo que se corre y esto es una señal esperable. Y aquí también es importante que la sociedad tenga claro que este fenómeno lo vamos a estar viendo en muchas entidades federativas, posiblemente en todas, así como se ha visto en muchos países, posiblemente en todos. Lo importante aquí es que se reaccione de manera oportuna, como lo ha hecho el gobierno de Chihuahua, lo sabemos, lo ha hecho el gobierno de Chihuahua, y entonces estos repuntes, que no se pierda el control, que en un momento dado estos repuntes empiecen a entrar en control y progresivamente veamos un retorno hacia el descenso en el número diario de casos. ¿Cuántas veces puede pasar esto? No se puede predecir. Puede pasar 1, 2, 5, 6, 7 veces. Así va a ser el proceso de la epidemia durante el desconfinamiento. Así. Vamos a ver la siguiente, que incorpora, bueno, en Chihuahua, perdón si me regresan tantito, en Chihuahua casos confirmados son casi 4,860 y defunciones, siempre todas muy lamentables, 850. La siguiente. Veamos ahora la estimación, nos muestra lo mismo, nos muestra la misma señal y desde luego las recuperaciones tienen también un patrón que le acompaña. Noten aquí lo que hemos mencionado muchas veces, este cambio de 15 días aproximadamente, son 2 semanas, en donde vemos cuando ya empiezan a bajar los casos, 15 días después empiezan a bajar las recuperaciones. Cuando empiezan a subir los casos, 15 días después, obviamente empiezan a subir las recuperaciones. Entonces, este es un patrón que vamos a estar viendo en varias entidades federativas. Veamos otro patrón diferente, la siguiente. Noten, sin embargo, que Chihuahua tiene 9% de los casos estimados que son más recientes, de los últimos 14 días. Esta es una señal que, como hemos dicho y seguimos diciendo, también vigilamos de manera directa porque nos habla de la velocidad de ocurrencia de la epidemia, este 9%. La siguiente. Heterogeneidad, es decir, variabilidad
entre los municipios. No están aquí todos, desde luego, pero ponemos algunos ilustrativos de estas tendencias. Vemos Delicias y Nuevo Casas Grandes, que tienen todavía un momento de progresión. Vemos Cuauhtémoc y Chihuahua, que tienen también una progresión de ascenso, pero menos pronunciada que lo que tiene Delicias, y en cambio Juárez e Hidalgo del Parral subieron, bajaron, volvieron a subir, pero no lo han hecho con la misma intensidad. Estos son comparables. ¿Por qué son comparables? Porque lo que tenemos aquí es la incidencia. Está considerando el tamaño de la población. Se pueden comparar entre sí. Y lo que nos permite es ver la tendencia. Y así estará ocurriendo. Aquí aprovechamos para hacer un llamado a las autoridades municipales. Las autoridades municipales no son autoridades sanitarias por ley, pero tienen, desde luego, competencias para ejercer acciones administrativas que pueden ser favorables a la salud, siguiendo la guía de lo que se hace por la Autoridad Federal de Salud y por la Autoridad Estatal. La siguiente. Su ocupación hospitalaria todavía es razonablemente cómoda. Vamos a ver ahora la animación, si le hacemos clic aquí en la diapositiva, y vamos viendo la tendencia también de la propagación territorial. Vamos viendo cómo cambia, y no es que una vez que un municipio empieza a tener casos, siempre va para arriba. De repente puede tener un ciclo de aumento y de descenso. Desde luego el conjunto ha sido a la progresión, luego el descenso y luego otra vez a la progresión. Pero vean ustedes cómo cambia de manera muy dinámica. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos Durango. Aquí vemos un patrón diferente que es más parecido a lo que han tenido en su primer ciclo epidémico las entidades federativas. Tenemos un ascenso lento. Durango tardó en entrar en la parte de progresión. Entre otras cosas, tiene que ver con la semana de inicio. Algunas entidades federativas iniciaron su epidemia cerca de 2 a 4 semanas después de que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces se beneficiaron en ese sentido de entrar sincrónicas estas entidades federativas con las actividades generales. Y eso hizo más lenta la epidemia. Es el caso también de Nuevo León y de Jalisco. Posteriormente entró, como es inevitable entrar, en un periodo de progresión de la epidemia y ha estado en un proceso de meseta. Vemos ya a lo largo de estas semanas, con una pequeña variación en la semana 27, que también hay 3 semanas consecutivas de descenso, y vamos a ver si esta tendencia se sostiene. Pareciera ser ya consistente. La siguiente, por favor. Cuando vemos la estimación, vemos que ya ha disminuido en esas 3 semanas que mencioné, son 4, de hecho ya si consideramos hasta la 29, sin embargo, su porcentaje de casos estimados de los últimos 14 días es de 16%. Entonces, aquí hay una señal sobre la velocidad de ocurrencia de la epidemia que también es importante tomar en cuenta para interpretar la probabilidad de que este descenso se mantenga de manera sostenida. La siguiente, por favor. Por municipio, vemos Gómez Palacio, Lerdo y el municipio capital de Durango tienen la tendencia todavía ascendente hasta la semana 26, posteriormente el descenso, y por su parte estos otros 3, Pueblo Nuevo, Santiago y Mezquital, con un crecimiento más lento. Insisto, comparables porque estamos considerando la incidencia. La siguiente, por favor. Veamos la animación, hacemos clic aquí y veamos cómo se ha ido comportando la epidemia. Ahí empezó en la capital, casi todos los estados empezaron en su municipio capital, después otros que son colindantes con estados que en su momento tenían actividad epidémica también y han ido creciendo. No es tampoco la colindancia con otras entidades federativas que tuvieran una actividad importante necesariamente el único factor que lleva a que se presenten casos. Esto depende mucho de la movilidad de las personas entre estados y esta a su vez de las relaciones económicas y sociales entre las entidades federativas. Vamos a ver el último caso
La siguiente. Sinaloa. Con Sinaloa tenemos señales muy alentadoras, ya lo hemos dicho también, por el periodo ya largo de descenso que se ha presentado. Vemos también que iniciaron su periodo, que fue relativamente lento respecto a otros estados. Esto también es producto de las actividades muy consistentes que se ejecutaron durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, y posterior al final de ella vemos que llegaron a un ACME en la semana 23 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas de descenso. Existen desde luego algunas variaciones, pero en general 6 semanas de descenso, que en la siguiente diapositiva lo podemos ver más claramente en la estimación de casos. Desde aquí, descenso, descenso, descenso. En el último tramo de la última semana, 28 a 29, es menos 32%, y vean ustedes lo consistente que son los datos. 6% es el porcentaje de casos de los últimos 14 días. Otra de las cosas que es importante también que la sociedad vea es la consistencia de la información epidemiológica. Por eso estos aspectos de la infodemia que se han concentrado en algunos caprichos, distractores, mal interpretados, sin un fundamento científico y posiblemente siguiendo más una agenda de distracción que un interés de comunicar a la sociedad, aquí lo podemos ver, es muy consistente. La epidemiología tiene unos métodos que nos permiten ver la consistencia de la relación entre las señales. La movilidad con la reducción de contagios, la reducción de contagios con el aplanamiento de la curva, el aplanamiento de la curva con la ocupación hospitalaria y la velocidad de cambio en la epidemia con esta medida de los casos de los últimos 14 días. La siguiente, por favor. Finalmente, aquí vemos otra variante en donde tenemos un municipio con la principal contribución, que fue Guasave, en términos de la incidencia, no del número de casos, ojo, pero sí de la incidencia, y que también tiene la tendencia a la baja, y otros todavía con una tendencia de crecimiento lento, pero crecimiento, pero que compensan desde luego por esta reducción tan sustancial. Me parece que es la última. ¿Qué más? El mapa, gracias. Veamos por último el mapa animado. Ahí está Culiacán. Empezó también en Culiacán, menos municipios, desde luego distintos patrones de agregación territorial de los poblados, y vemos cómo se va presentando, semana 19, semana 20, semana 21, todo el estado tenía al menos un caso en algún municipio, 23, 24, 25, 26, ya en algunos descendió y luego regresó. Muy bien, ahora sí es la última.